Gracias por empezar con nosotros este nuevo video tutorial que en esta ocasión vamos a tratar el tema de la jubilación. Vamos a ver aquellos puntos claves que afectan a cada uno de nosotros de una forma general, pero también vamos a ver las peculiaridades que en función de unas circunstancias determinadas van a influir en que la expectativa de la cuantía de la pensión sea diferente. Partiendo de las mismas reglas, va a afectar de forma diferente a cada uno de nosotros. En esta ocasión y en esta unidad del video tutorial vamos a comenzar viendo cuál es la edad de jubilación. El cambio que se va a esperar a lo largo de los próximos años en cuanto a la expectativa de edad de jubilación efectiva. Por otro lado, cuál va a ser el promedio de años que se van a tener en cuenta para determinar la cuantía de la base reguladora, esto es, el promedio de las bases de cotización de los últimos años, qué porcentaje nos va a corresponder sobre esa base reguladora y, por último, qué factores más característicos hay que tener en cuenta y que pueden afectar para esa cuantía de la pensión de jubilación que sea de mayor o menor nivel, y en función de ello podamos establecer qué complemento podamos desarrollar a lo largo del tiempo para que el quebranto económico que se produzca al alcanzar la edad de la jubilación sea lo mínimo posible, o por lo menos que lo complementemos de la forma objetiva más específica a nuestros intereses. En primer lugar, vamos a ver la edad de jubilación. Sabéis que desde que se inició el sistema de la seguridad social, la edad de jubilación siempre ha sido de 65 años, con algunas particularidades que en función de haber cotizado antes del año 67, en 1967, pues se pudiese realizar la jubilación anticipada. Por otro lado, también prejubilaciones que han existido a lo largo de los últimos años que han conllevado que la jubilación o la prejubilación no haya alcanzado la edad efectiva prevista a los 65 años, pero cada vez se pretende que no solo se consiga ese límite, sino además que para que el sistema empiece a originar los pasivos de forma más tardía y por tanto el sistema pueda ser más positivo en cuanto a la estabilidad del mismo, se va prolongando la edad de jubilación, alargándola en el tiempo. De esta manera, de una forma progresiva, y conforme, como vemos en la tabla, pues a lo largo de los próximos años hasta alcanzar el 2027 vamos a ir aumentando el momento de la jubilación de una forma progresiva en el tiempo. En el año 2013 será de 65 años y un mes, y así sucesivamente aumentando un número de meses determinado por año hasta alcanzar los 67 años en el año 2027. Para tener derecho a la edad de jubilación de los 65 años va a ser posible, pero siempre y cuando en cada año hayamos cotizado, las personas que se jubilen en ese momento, un número de años determinado de cotización al sistema. Si hemos conseguido, por ejemplo, en el año 2021 que la jubilación ya será a los 66 años, en ese momento los que se jubilen en el año 2021 tienen 37 años y 3 meses, podrán jubilarse con 65 años. Por tanto, todos los que alcancen la edad de 65 años en el 2021 y tengan cumplidos 37 años y 3 meses de cotización efectivas al sistema, podrán jubilarse a esa edad. Si no, habrán de esperar hasta que cumplan pues los años y meses correspondientes al momento de su jubilación. Para tener derecho a la pensión de jubilación, además, es necesario haber cotizado al menos 15 años y que 2 sean dentro de los últimos 15 años. Es un requisito previo para tener derecho a la cuantía correspondiente de la pensión de jubilación. Planificar el complemento de jubilación. Lógicamente deberemos revisar, como hemos visto antes, a qué edad nos va a corresponder la jubilación, y por tanto, una vez que escojamos el instrumento, como veremos a lo largo de las siguientes unidades, hemos de pensar cuál ha de ser la fecha objetivo o el momento idóneo para cobrar esa prestación. En primer lugar, dependiendo del instrumento que elijamos, y lo vamos a ver a lo largo de otras unidades, va a ser más idóneo el mantenerlo a los 65 años, si es que vamos a tener derecho a cobrar la prestación de jubilación a esa edad, o si no, a la edad que corresponda, y por último, en función de que no sea seguro, sino que sea plan de pensiones o seguro PPA, buscar la anualidad siguiente en la cual percibamos la prestación. ¿Esto a qué se debe? En definitiva, los seguros y los seguros PIAs permiten que el ahorro que se constituye tribute exclusivamente como rendimiento de capital mobiliario, lo cual implica estar al margen de lo que supongan los ingresos derivados del trabajo que le corresponden a los planes de pensiones y seguros PPA. En estos dos instrumentos, como todo lo que percibamos en forma de capital o de renta va a elevar nuestro tipo marginal porque aumentamos los ingresos en ese momento, lógicamente la situación idónea será cobrarlo siempre, si es en forma de capital o de renta, en la anualidad siguiente en la cual percibamos la prestación de jubilación. En el mismo año que percibamos la prestación, vamos a tener ingresos de la situación laboral en activo,
y también vamos a tener ingresos de la pensión. En cualquier caso, va a ser más idóneo, o que vamos a reducir los ingresos totales en el año, a planificarlo para el año siguiente, y además lo ideal, incluso como veremos a lo largo de las siguientes unidades en una utilidad específica, sería buscar cuál va a ser la renta para no elevar el tipo marginal y por tanto que no afecte a todos nuestros ingresos. Esto lo vamos a ver con detenimiento, sobre todo para que en esa planificación pues veamos cuáles son los criterios que hemos de tener en cuenta para buscar la menor fiscalidad posible, y eso que contribuye a que el neto que percibamos sea lo máximo posible. En los seguros y los seguros PIAS es independiente porque tributan como rendimiento de capital mobiliario y por tanto dará igual que lo percibamos el mismo año que nos jubilemos o en años sucesivos. También otro de los cambios fundamentales que se ha producido en el año 2011, en la última reforma de la Seguridad Social, pues ha sido elevar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la base reguladora. Esto es el promedio de las bases de cotización de los últimos años antes de alcanzar la jubilación. Hasta este momento era de 15 años, bien recordando también que en el inicio del sistema eran los últimos 2 años, se fue aumentando progresivamente a los últimos 8 y después a los últimos 15. En este momento ya, y hasta alcanzar el año 2022, que será de 25 años, las personas que se jubilen en años sucesivos hasta alcanzar esta fecha van a ir aumentando el número de años que se tiene en cuenta para calcular el promedio de la jubilación. Esto tiene unas implicaciones directas en cuanto a la expectativa de la jubilación. Lógicamente, al ampliar el periodo de observación y al incluir más años para determinar ese promedio de bases de cotización, va a influir directamente en que vamos a encontrar años más lejanos donde probablemente la persona haya cotizado menos y por tanto el promedio va a resultar inferior. Esto reduce, en cierto modo, poco o mucho, pero va a reducir la base de cálculo para tener en cuenta la base reguladora, lo que luego vamos a aplicar el porcentaje y nos dará la pensión. Por tanto, esto en sí mismo ya genera una expectativa de alcanzar una pensión inferior, pero además el hecho de que hayamos ido aumentando el número de años progresivamente en el tiempo, 2, 8, 15, ahora 25, hace pensar que con el tiempo puede ocurrir que se aumente de 25 a 30, 35 o incluso a veces, como se dice, toda la vida laboral. Esto conllevaría lógicamente pues a tener en cuenta bases muy inferiores a la que corresponde a los últimos años de la época en activo del trabajador y por tanto el promedio siempre va a reducir la cuantía de la pensión. El porcentaje sobre la base reguladora, como hemos visto, tendremos en cuenta lo que hemos cotizado en los últimos años y eso nos dará en ese promedio una base reguladora y aplicaremos un porcentaje en función del tiempo cotizado al sistema. Como vemos en el cuadro, entre 15 y 37 años, en el momento actual, estamos en el año 2013, el tope lo vamos a encontrar es decir, alcanzaremos el 100% sobre esa base reguladora si hemos cotizado 35 años y medio al sistema, y progresivamente en el tiempo, conforme vamos avanzando a la derecha en las siguientes columnas, vemos que en los periodos sucesivos ya va a ser necesario 36 años y medio, y en el 2027 en adelante, para alcanzar ese 100%, vamos a necesitar ya 37 años cotizados al sistema. En la parte superior observamos que el número mínimo de años cotizados al sistema, que es de 15, da derecho al 50%. El 50% de la base reguladora se mantiene, sin embargo, lo intermedio entre el mínimo de 15 años y el máximo para tener derecho al 100%, vemos que según vamos avanzando en el tiempo, en las siguientes columnas a la derecha vamos observando que al mismo número de años cotizado el porcentaje es inferior. Por ejemplo, con 25 años cotizados, en el 2013 percibiríamos un 76,20 y luego casi el 75% se reduce al 73% y finalmente sería el 72%. Como vemos, en duraciones intermedias se va reduciendo el porcentaje que corresponde sobre la base reguladora. Esto, en definitiva, también produce una expectativa de menor cuantía de pensión de jubilación y además aquellos colectivos que hayan empezado de forma tardía al sistema verán mermada la expectativa de pensión porque lógicamente van a tener dificultades de alcanzar el tope máximo de cotización del periodo máximo de los 37 años. Sobre todo aquellas personas de otros países, inmigrantes, que hayan venido a España pues con edades avanzadas, 30, 25, 40 años, lógicamente no van a poder alcanzar ese periodo necesario para alcanzar el 100% de la base reguladora. Por tanto, es importante tenerlo en cuenta porque es en función de nuestro
tiempo de cotización vamos a tener derecho a una pensión mayor o menor, y aunque las reglas son comunes para todos, según nuestras circunstancias pueden afectar de una forma diferente. Además, también hay que tener en cuenta posibles años de lagunas de cotización, personas que no hayan cotizado el sistema, no que hayan estado en desempleo o en situación de asimilada al alta, sino personas que ya hayan agotado esa situación y tengan un cierto periodo de tiempo de lagunas de cotización. En ese sentido, también será un menor periodo para, al final, obtener la pensión de jubilación. Los factores que influyen sobre la cuantía de la pensión pueden ser comunes a todos los trabajadores o específicos de los trabajadores por cuenta ajena y propia. Los factores generales que hay que tener en cuenta principalmente es la edad de entrada al sistema. Cuanto más tarde, menos periodo de tiempo habremos cotizado y por tanto podrá ser más fácil que no alcancemos el 100% de la base reguladora. Las lagunas de cotización que se hayan generado el sistema, como hemos comentado hace un momento. Por último, también la progresión de las cotizaciones realizadas al sistema. Hemos ido a una evolución estable o ha habido picos en el cual pues hemos cambiado de trabajo, hemos perdido en algún momento una situación laboral que al reintegrarnos en el sistema de trabajo pues los ingresos han sido inferiores a los que teníamos antes, con lo cual tenemos diferentes periodos con bases de cotización más altas y más bajas. En fin, todo esto, además de cómo estamos cercanos a la jubilación en nuestra situación laboral, además también la pensión máxima que es inferior al tope máximo de cotización, todo esto puede influir de una forma diferente a las personas, pero lo que es cierto es que influyen en que en función de cómo sean esa evolución del trabajador a lo largo del tiempo, todos estos factores pueden influir en que la expectativa de la cuantía de la pensión sea inferior que en otros casos, aún teniendo en la época final pues unos ingresos similares unas personas a otras, pero la historia de cómo ha ido evolucionando el trabajador puede influir de forma diferente. Si somos trabajadores por cuenta ajena, hemos de tener en cuenta algo importante, y es que no elegimos la base de cotización, cotizamos por todos nuestros ingresos, salvo que estos excedan del tope máximo de cotización, que actualmente es de 41.108 euros. Si nuestros ingresos superan este tope, cotizamos por el tope. Lógicamente, aunque tuviésemos derecho al 100%, va a ser solo de la base de cotización, no de nuestros ingresos reales. Por tanto, el porcentaje expresado sobre nuestros ingresos reales, cuanto más superen los 41.000 euros, menor porcentaje va a corresponder pensión de jubilación sobre nuestros ingresos antes de alcanzar la edad de jubilación. Además, hay que tener en cuenta también que la pensión máxima está en 36.000 euros, poco más, lo cual quiere decir que hay 5.000 euros de diferencia entre la pensión máxima y el tope de cotización. Estamos cotizando por encima de la expectativa máxima de pensión, aunque en el 100% nos correspondiese la pensión máxima, esta va a ser inferior a lo que estamos cotizando. Además, también es necesario valorar los altibajos que se hayan producido, como hemos comentado, cambios de situación laboral que hayan originado a veces de forma positiva mayores ingresos y mayores bases de cotización, pero en otras ocasiones retrocesos que por las circunstancias del mercado laboral y la situación económica pueden influir en que tengamos ingresos inferiores y bases de cotización menores a las que teníamos, con lo cual también va a afectar en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que ese periodo de observación se va aumentando en el tiempo y por tanto cuanto más lejos sea la observación, 25 años o aumente 30 o 35, pues vamos a encontrar años de peor evolución en cuanto a esa cotización al sistema. Si somos trabajadores por cuenta propia, pues nos afecte de una forma importante el hecho de que normalmente se cotiza por la base mínima, sobre todo en los primeros años de actividad laboral, y se permanece más tiempo de lo que uno después se da cuenta de lo que debería haber realizado. Y lo que es cierto es que esas bases de cotización pueden estar más lejanas que en el trabajador por cuenta ajena en relación a los ingresos reales, es decir, cotizamos por la base mínima, que actualmente es de unos 858 euros al mes, pero nuestros ingresos pueden estar de forma regular más o menos de forma muy superior a esa base de cotización. Con ello, el porcentaje de la pensión calculada sobre ese promedio de bases de cotización, lógicamente se va a alejar más en porcentaje, aunque consigamos el 100%, pero en relación a nuestros ingresos reales va a ser menor el porcentaje. Además, es muy fácil que aunque no coticemos por la base mínima y la hayamos subido, sí es fácil de que nuestros ingresos estén por encima de la base de cotización, con lo cual, además de que el porcentaje no alcancemos el 100%, en cualquier caso, si lo alcanzamos, es fácil de que estemos en un porcentaje inferior
expresado sobre los salarios reales. Y por último, en el trabajador por cuenta propia, si somos trabajadores por esta situación, autónomos, pues hemos de tener en cuenta que a partir ya de los 48 años, si antes no hemos aumentado nuestra base de cotización por encima de un tope, por encima actualmente de los 1.800 euros, ya no vamos a poder alcanzar el tope máximo de cotización. Si estamos por debajo de ese límite, no lo podremos superar. De tal manera que, como sabéis, el tope máximo son 3.425 euros al mes y, por tanto, ya la persona, aunque en ese momento o a los 50 años dijese voy a aumentar mi base de cotización para acercarme o alcanzar el tope máximo de cotización y así mejorar mi expectativa de cuantía de pensión en el futuro de jubilación, no voy a poder porque he superado el límite de edad que, no habiendo superado el tope de cotización, ya no me permite alcanzar esos niveles superiores, cercanos o iguales al tope máximo de cotización. Por eso es importante no solo esperar a que ya estemos cerca de la jubilación para analizar nuestra situación y realizar un complemento, sino empezar cuanto antes a valorar la situación personal de cada uno, y esto que nos anime a empezar a planificar cuál es el complemento objetivo idóneo, sino para resolver el quebranto total que se pueda producir en el momento de la jubilación, si al menos compensar durante un periodo de tiempo más o menos prolongado en función de nuestra capacidad económica, a que esos ahorros con el tiempo permitan paliar en cierta manera esa pérdida de ingresos que se va a experimentar cuando alcancemos la edad de jubilación. Es cierto que hay menores obligaciones contraídas en el momento que nos jubilemos, pero también es cierto que la situación sanitaria permite alcanzar edades cada vez más lejanas en el tiempo con una calidad de vida que nos hará pues querer tener un cierto nivel económico que nos permita disfrutar, dado que tendremos más tiempo de ocio y cuando alcancemos ese momento de actividad fuera de la actividad laboral, el poder tener esos ingresos que nos permitan planificar o mejorar nuestra situación de vida cotidiana. Bien, a lo largo de las siguientes unidades iremos profundizando en los instrumentos, en otras características que nos ayuden a establecer ese complemento objetivo y criterios para elegir el instrumento idóneo, y esperemos que sea de utilidad de todos nosotros. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente unidad, en que seguiremos con otros conceptos relacionados con la jubilación. Muchas gracias.